Hola, bendiciones de Dios para ti. Bienvenido al estudio del Evangelio de Juan en una producción de la Iglesia Metodista de México, Templo del Divino Salvador en Querétaro, como parte del programa de estudio de la Escuela Bíblica Dominical para Aprender en Casa. En este video veremos el capítulo 21 del Evangelio de Juan, libro de estudio de nuestra Iglesia en el año 2020. Comenzamos. En este capítulo veremos los temas: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos, apacienta mis ovejas y el discípulo amado. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Juan 21, 1 al 4. El primer suceso de este capítulo es la experiencia de los discípulos pescando en el mar de Galilea, y este incidente revela al Señor como el Señor de nuestras voluntades y quien dirige nuestro servicio. Jesús les había pedido que fueran a Galilea y allí se les aparecería. Habían ido allí y le estaban esperando. Estaba Simón Pedro, ferviente pero que había fracasado en su fe, cariñoso, afectuoso, impetuoso e impulsivo, pero que en momentos difíciles estuvo lejos de Jesús. Tenemos a Tomás, aquel escéptico consumado que tenía en su mente un signo de interrogación. Natanael, el observador ingenioso, quien fue escéptico en el principio y también está allí. Y luego tenemos a los llamados hijos del trueno, Santiago y Juan. Había también otros 2 cuyos nombres no se mencionan. Estaban esperando al Señor, tal como él les había ordenado. Era primavera en Galilea, la época de la Pascua. Trabajaron durante toda la noche sin pescar nada. Sabían cómo pescar, pues ese era su medio de vida, pero aquella noche de fracaso estaba incluida en el plan y propósito de Dios para ello. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se habían despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Juan 21, 5 al 9. La palabra para hijitos aquí fue casi como decirles señores. No era un término tierno como el de hijitos en la primera carta del apóstol Juan. Su breve respuesta fue un no. Breve y lacónico porque no querían hablar del fracaso de esa noche. Si hubieran cogido peces, todos habrían hablado con agrado de su éxito. El Señor dirige las vidas de los suyos. Él da las instrucciones precisas que deben ser obedecidas. Juan demostró una percepción espiritual que Simón Pedro no tenía. 3 años antes Jesús les había llamado quizás en este mismo sitio. Volvieron a pescar y el Señor les llamó una vez más para pescar las almas de los hombres. Pedro quizás no tenía la misma sensibilidad, pero cada vez que tuvo la oportunidad se acercó al Señor. Los otros se sentaron en la barca esperando hasta llegar a la orilla. A Pedro le resultó imposible esperar, quiso estar cerca del Señor. Este hombre tenía una gran personalidad. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Juan 21, 10 al 14.
Es notable observar que lo que Dios hace lo hace en abundancia. Las tinajas, por ejemplo, estaban llenas de vino. Hubo también cestas de comida que sobró después de la alimentación milagrosa de los 5,000. Las redes en este pasaje estaban llenas de peces. Este es el último milagro registrado de nuestro Señor y el único milagro que se registró después de su resurrección. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 5:16, y aun si a Cristo conocimos según los criterios de este mundo, ya no le conocemos así. No estamos unidos al niño en Belén, sino al Cristo resucitado, vivo y glorificado. Es por eso que su ministerio después de la resurrección es tan vital para nosotros. Aunque Jesús había preparado pescado que tenía sobre un fuego encendido para ellos, también pidió que le dieran algunos de los peces que habían pescado. Es decir, él aceptó el trabajo de ellos. Cuando pescaron en respuesta a su mandato, aceptó lo que traían. Él es el Señor de nuestra voluntad. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: Sígueme. Juan 21, 15 al 19. El segundo evento de este capítulo es el desayuno a la orilla del mar. Este revela al Señor Jesús como el Señor de nuestros corazones y presenta nuestro amor por Él como motivo para el servicio. En pleno desayuno al amanecer, en la playa del mar de Galilea, nuestro Señor tomó a Simón Pedro y llamó a su servicio a este discípulo inseguro y que había fallado. Aprendemos una lección de suma importancia en esta entrevista. El amor al Salvador es el requisito previo del servicio cristiano. El Señor le dirigió a Simón Pedro 3 preguntas, y éste le respondió en 3 ocasiones. Después, y por 3 veces, el Señor le encargó una misión. Aunque Pedro contestó siempre correctamente, las primeras 2 veces usa la palabra griega phileo, refiriéndose al amor afectuoso. Termina respondiendo con la palabra agapeo, que se refiere al amor profundo y espiritual. La tercera exhortación de Jesús fue que apacentase o alimentase sus ovejas, y debiéramos recordar siempre que la prueba de fuego para cualquier persona en la actualidad, cualquiera sea su posición o circunstancia que le rodeen, es la respuesta a la misma pregunta del Señor Jesucristo a Pedro que hemos considerado. ¿Me amas? Usted y yo tenemos la respuesta. Jesús acabó diciendo a Pedro que sería un mártir. Pedro había dicho que estaba dispuesto a morir por el Señor Jesús. El discípulo amado. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Juan 21, 20 al 23. El tercer evento de este capítulo es el anuncio de Jesús acerca de la muerte de Simón Pedro, y este revela al Señor Jesús como el Señor de nuestras mentes, y enseña que ni la falta de conocimiento ni la variación de la circunstancia eximen del servicio. Aquí vemos una reacción típica de Pedro. Es como si hubiera dicho: ya que me dijiste lo que voy a hacer, dime qué le tocará hacer a Juan. Nuestro Señor Jesús le estaba diciendo:
Tú vas a morir por mí, lo que Juan haga no es asunto tuyo. Aun si él vive hasta que yo regrese, eso no afectará lo que tú vayas a hacer. Yo quiero que tú me sigas a mí. Pedro escribió en 2 de Pedro 1:14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. La tradición dice que Pedro fue crucificado, pero que pidió ser crucificado cabeza abajo, a causa de que no se creía digno de ser crucificado cabeza arriba, como el Señor había sido crucificado. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan 21, 24 y 25. El Señor Jesucristo debe ser el Señor de su mente, de sus pensamientos, el Señor de su corazón y el Señor de su voluntad. Si no es Señor de todo, entonces no puede ser Señor de su vida. Juan no estaba exagerando cuando dijo que todo el mundo no podría contener los libros que sobre Jesús se pudieran escribir. El Señor Jesús es el que murió en la cruz y resucitó de los muertos. Es el Dios eterno, nuestro Salvador. Conclusiones. Aunque el Señor da las instrucciones precisas para dirigir nuestra voluntad, acepta amorosamente el fruto de nuestro trabajo cuando cumplimos su mandato. A pesar de sus debilidades y fallas, el Señor reinstauró en su ministerio a Pedro, demostrando su amor incondicional. Recapitulando, el Evangelio según San Juan puede dividirse de la siguiente manera esquemática. Primero, el prólogo que habla de la encarnación en el capítulo 1, versículos 1 al 18. En segundo lugar, la introducción al Evangelio en el mismo capítulo 1, pero en los versículos 19 al 51. Luego tenemos el testimonio de las obras y palabras y los milagros de Jesús en los capítulos 2 al 12. Luego tenemos el testimonio de Jesús a sus testigos y el discurso del aposento alto en los capítulos 13 al 17. A continuación tenemos el testimonio al mundo en los capítulos 18 al 20. Y en último lugar encontramos el epílogo que habla de la glorificación de Jesús en este capítulo 21. Otra manera en que podemos dividir el Evangelio según San Juan de manera temática es capítulos 1 al 12 hablan de la luz, capítulos 13 al 17 hablan del amor, los capítulos 18 al 21 hablan de la vida. Y quizás es oportuno concluir destacando estas tres palabras clave de este Evangelio según San Juan: luz, amor y vida. Siempre que lea usted estas páginas, recuerde lo siguiente: en un mundo de luces y resplandores opacos, faltos de transparencia, que no pueden disipar las tinieblas espirituales de nuestra época, Jesucristo es la luz. En un mundo de amores traicionados, de desconfianza y de corazones divididos, Jesucristo nos ofrece la realidad del amor de Dios. Y en un mundo en el que reina la muerte por el pecado y la rebelión contra Dios, Jesucristo, por su muerte en la cruz y su resurrección, ofrece perdón y vida eterna. Él puede llenar su vida de esta luz, de este amor y de esta vida. Evaluación y reflexión. ¿Por qué regresaron los discípulos a su antiguo oficio a pesar de la evidencia de la resurrección de Jesús? Jesús llamó a Pedro a ser pescador de hombres, pero ¿qué otra ocupación le dio? ¿Cuál es el costo que debería afrontar Pedro por seguir a Cristo? ¿Cómo reacciona Pedro a la instrucción "sígueme"? Consejos para estudiar la Biblia. El pastor John Wesley, fundador del metodismo, recomienda algunos consejos prácticos para estudiar la Biblia. Establece un tiempo para la lectura, si es posible cada mañana o cada tarde. Lee con el único propósito de conocer la voluntad de Dios y con la firme resolución de cumplir su voluntad. Lee con atención constante para ver la conexión y la armonía de estas grandes doctrinas: el pecado original, la justificación por la fe, el nuevo nacimiento y la santidad interior y exterior. Ora fervientemente y seriamente antes de leer la Escritura, para entenderla como solo puede entenderse a través del mismo Espíritu Santo que las inspiró. Del mismo modo, debemos terminar la lectura con una oración. Mientras leas,
Haz una pausa para examinarte a ti mismo, tanto en lo referente a tu corazón como a tu vida. Utiliza de inmediato todo lo que Dios te muestre para tu salvación presente y eterna. Gracias por tu atención a este video. Si te gustó, compártelo por favor. Sigue los canales oficiales de la Iglesia Metodista del Divino Salvador de Querétaro para más contenido. Dios te siga bendiciendo en el estudio de su palabra.